El día de hoy les quiero compartir un tema que vimos con los jóvenes y con los adolescentes recientemente y le puse por título Somos barro en manos del alfarero. Les voy a pedir a los jóvenes y adolescentes que estén atentos con sus Biblias porque me van a estar ayudando a leer los versículos. El versículo que vamos a leer, hermanos, está en Jeremías 18, 1 al 4. Pam, ¿me ayudas a leer Jeremías 18, 1 al 4? Bueno, aquí nos cuenta la historia, ¿verdad? De que mandaron a Jeremías. Dios mandó a Jeremías a casa del alfarero y él se encuentra con una escena en donde el alfarero está trabajando con el barro y al momento de hacer la vasija se le quiebra en las manos al alfarero. Y entonces yo me preguntaba, ¿por qué el barro se quebró en las manos del alfarero? Estaba investigando un poquito acerca de la alfarería, hermanos, y dice que para tener un buen barro tiene que haber 3 características importantes. Una es que el barro sea moldeable. La segunda, que no tenga ningún tipo de suciedad, que sea un barro limpio. Y la tercera, que esté completamente uniforme, es decir, que lo mismo mojado esté por todo el barro, no esté más seco de un lado que de otro. Todo el barro tiene que estar completamente uniforme. Decía, lo que investigaba es que si este barro tiene esas características, es básicamente imposible que se rompa. Entonces, lo que daba a entender y lo que decía este alfarero es que si la vasija se rompe, es solamente culpa del barro, no es culpa del alfarero, es única y exclusivamente culpa del barro. Tal vez no tenga alguna de estas 3 características. Entonces, esto quiere decir, hermanos, que no siempre el alfarero encuentra un buen barro. Algunas veces trae alguna raíz, trae alguna piedrita, algún palito, alguna suciedad. Y eso pasa también con nosotros como personas. No siempre fuimos el mejor barro. Alguna vez tuvimos a lo mejor una raíz de amargura, algún rencor, algún resentimiento o alguna suciedad. Entonces, hay un proceso para hacer esa vasija, existe un proceso. El primer paso que se tiene que hacer es elegir el barro. Eligen el barro, como les dije, no siempre es el barro más limpio. Después de eso, le ponen el agua adecuada para empezar a ablandar el barro. Aquí hay un paréntesis. ¿Recuerdan de dónde crearon al hombre? Vane, ¿recuerdas de dónde crearon al hombre? Del polvo. Yo les decía a los adolescentes, yo no he leído en la Biblia que diga fueron y agarraron un poquito de agua para hacer el barro. Y les decía, ¿por qué? Y la respuesta que yo encontré es porque Dios es la fuente de agua viva. Con el polvo y con el poder y la perfección de Dios se hizo un barro perfecto para crear al hombre. Bueno, cuando ya el barro está en su punto con el agua que corresponde, entonces empieza como a amasar, a moldear. Y entonces lo abren. No sé si alguien ha tenido la oportunidad de ver un alfarero trabajar. Abren el barro y ahí se pueden encontrar con la basurita, con la raíz, con el palito, con la piedrita, con algo. Entonces es el momento de limpiar ese barro. Para limpiar el barro, la rueda no continúa girando. Es un momento de que la rueda se queda, el alfarero deja de girar la rueda. ¿Para qué? Para detenerse y entonces quitar la raíz, quitar el palo, quitar la piedra.
Así muchas veces pasa con nosotros, a lo mejor, y cada uno de nosotros tenemos diferentes procesos. A lo mejor en un momento podemos a nosotros mismos o ver a alguien más y decir, es que este hermano está así como muy quieto, como muy parado, pero nosotros no sabemos cuál es su proceso. Nosotros no sabemos si Dios los está limpiando, si Dios los está restaurando de alguna forma, o igual pasa con nosotros, ¿no? A veces queremos hacer muchas cosas, pero Dios está cambiando algo en nosotros, Dios nos está limpiando, entonces a veces a lo mejor estamos parados y a lo mejor no vemos y decimos, es que no estoy haciendo nada o no estoy tomando forma de nada, pero en ese momento Dios nos está limpiando, Dios nos está quitando eso, que esa basurita, esa suciedad que tenemos dentro de nosotros. Después de que ya el barro está limpio, entonces sí vuelve a girar la rueda y entonces sí empieza el barro, empieza el alfarero a darle forma a ese barro. Algo muy importante, hermanos, el barro no le dice al alfarero, yo quiero ser un jarro de flores, o yo quiero ser una taza, o yo quiero ser un plato. El barro no le dice nada, el alfarero hace como él ve, hace de acuerdo a las necesidades, no el barro dice nada. Eri, ¿me ayudas a leer Romanos 9:20, por favor? Y después, Vane, ¿me ayudas con Isaías 45:9? Vane, Isaías 45:9. ¿Verdad? Aquí lo que les comentaba, el barro no va y le dice al alfarero cómo debe de hacer las cosas, es el alfarero el que trabaja con el barro, ¿verdad? Básicamente aquí dice, ¿quién eres tú para que alterques con Dios, ¿verdad? ¿Cómo tú te vas a presentar delante de Dios y le vas a decir? Yo les decía a los adolescentes y creo que ya todos, bueno, algunos están en la adolescencia y todos los que estamos aquí ya pasamos por la adolescencia y es cuando más llenos de complejos estamos. No nos gusta desde el aspecto físico, ¿no? Que si mis pies, que si los dientes, que si, o sea, encontramos muchísimos complejos en lo físico. Pero también ya cuando vamos creciendo es, Señor, es que yo no quiero eso, yo quería hacer esto, yo quería otra cosa, no esto, lo otro. Entonces, aquí la palabra nos dice, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Él es el alfarero, Él es el que tiene el control, Él es el que sabe, no el barro. El siguiente punto para la alfarería, después de que ya hizo su vasija, el florero, el jarro, es, pues primero está ahí, lo están haciendo en la alfarería, un lugar fresco, un lugar de sombra, es tierra y agua, pues obviamente está fresco. Entonces es momento de exponerlo al sol. Decía, y lo que investigaba, que hay algunas vasijas que no aguantan la exposición al sol, ¿no? Que cuando las cambian ya de la sombra al sol, entonces se quebrantan. Y muchas veces así pasa con nosotros también, cuando nos sacan a lo mejor de nuestra zona de confort, cuando Dios está trabajando con nosotros y nos cambia y las cosas no salen como nosotros esperamos que salgan, entonces ya no aguantamos, entonces ya no queremos, entonces ya nos queremos ir, entonces ya nos cansamos y ya no queremos permanecer, ¿no? Ahí, estando apenas en el sol. Hay otras vasijas que sí aguantan, ¿no? Ese proceso. Después de ser expuestos al sol, sigue la parte final, que es al fuego, que es en el horno. No los exponen al horno para lastimar a la vasija, para romperla, no, es para hacerla fuerte, es para perfeccionarla, es para ya tener y obtener el resultado que quería el alfarero, ¿no? La vasija final o ese jarrón o ese florero final. Les comenté que este mensaje fue un mensaje que vimos con los jóvenes y adolescentes y hicimos una actividad, les trajimos harina,
sal, agua y algunas pinturas. No conseguimos barro, pero quisimos simular eso, ¿no? Entonces, la indicación que se les dio a los jóvenes y a los adolescentes es: hagan una vasija. Y la verdad es que no les salió, hermanos. Por ahí están las fotos, algunos parecían volcanes, o sea, yo les dije era vasija, no volcán. Algunos les habían echado muchísima agua, entonces estaban todas escurridas. Entonces ya cuando terminaron su intento de vasija, porque no era una vasija, les dije, concluimos con esto, que no podemos poner en manos de cualquiera. No podemos poner nuestra vida en manos de cualquiera. No debemos de ir con cualquiera, debemos de ir delante del alfarero. Él es el que tiene la capacidad, leímos en Jeremías, de volver a hacer, de volver a construir, de reparar. No cualquier persona, no debemos de ir y de dirigirnos a cualquier lugar. Tenemos que ir delante de la presencia de Dios. Aunque estemos rotos, aunque estemos despostillados, aunque estemos sucios, debemos de ir delante de la presencia de Dios, no delante de cualquiera, porque la realidad es que cualquier persona o cualquier cosa no nos va a poder reparar, solamente el alfarero. Debemos de ir delante de la presencia de Dios. Y yo no sé cuántos de ustedes han ido a una alfarería. Yo sí, hace mucho, sí tuve la oportunidad de visitar alguna, y en una alfarería a veces se encuentran los jarrones rotos, las piezas rotas, cosas así. Y pasa lo mismo, no sé si han escuchado comentarios, por ejemplo, de no, yo no voy a la iglesia porque ahí hay puro hipócrita, o los cristianos son unos hipócritas porque antes, no sé, eran unos adúlteros y ahora ya no. Antes eran unos borrachos y ahora ya no. Antes decían groserías y ahora ya no. No sé si se han encontrado con esos comentarios, yo sí me he encontrado con esos comentarios de ahí hay pura gente hipócrita. Y la realidad es que no son hipócritas, la realidad es que están en la casa del alfarero, en donde van a ser reparados, en donde van a ser construidos, en donde solamente el alfarero tiene la capacidad de hacer esa vasija quebrantada, hacerla fuerte, hacerla resistente y hacerla conforme al propósito que fue creada. Entonces están en el lugar correcto. Entonces la invitación, hermanos, es si nosotros en algún momento nos encontramos rotos y nos encontramos sucios, saber a dónde dirigirnos y saber que es delante de la presencia de Dios que debemos de estar. Y muy importante también saber, les digo, ubicar en dónde me tengo que dirigir, a dónde debo de ir. Yo no sé cuántos de ustedes han visto, por ejemplo, un jarrón en el medio de la carretera, un jarrón roto y que ahí se vuelva a construir, o en medio del mar. Pues no, ¿verdad? Hay un lugar específico a donde debemos de ir y es delante de la presencia del alfarero. O no sé cuántos de ustedes han visto a un alfarero ahí en medio de la carretera trabajando, ¿no? Él está trabajando en la alfarería. Hay un lugar en donde debemos de dirigirnos. A veces también podemos sentirnos que nos hace falta algo, ¿no? Por ejemplo, les decía, a lo mejor cuando estamos en pausa y cuando sentimos que no nos estamos moviendo y cuando sentimos a lo mejor también estamos muy acostumbrados a lo mejor a compararnos con las demás personas. Cuando les digo, el proceso es diferente para cada quien, no todos somos lo mismo. Y a veces cuando nos estamos comparando, decimos, es que a mí me falta esto, es que yo quiero esto, es que lo otro, debemos de estar confiados en lo que dice la bendita palabra de Dios. Dari, ¿me ayudas a leer Filipenses 1:6, por favor? Amén, hermanos. Entonces, cuando a veces nos sintamos que estamos incompletos o que nos falta algo, tengamos presente y confiemos en esta palabra que dice en Filipenses 1:6, que el que comenzó en nosotros la obra, la perfeccionará hasta el fin. Dios no nos va a dejar a medio terminar, Dios no nos va a dejar
a medio hacer. Dios no nos va a dejar en el paso 2 en donde apenas nos está poniendo agua, no. Dios comenzó la obra en nosotros y Él la perfeccionará hasta el fin. Dios nos eligió a nosotros como barro, aún sabiendo nuestras limitaciones, aún sabiendo nuestras capacidades, aún sabiendo a lo mejor si teníamos suciedad en nuestro corazón, en nuestro ser. Aún así Dios nos eligió a nosotros porque Él es el único capaz de poder hacer un corazón limpio, de poder hacer esa vasija conforme al propósito de Dios. Hermanos, este es el pequeño mensaje que teníamos preparado para ustedes. Les invito a que se pongan sobre sus pies para hacer una oración.